Vamos a observar ahora cómo hacer la corrección de los NITs desde nuestra plataforma Megactivo. Para esto, estando dentro del módulo de información exógena, ingresamos por la opción de corregir NITs. Dentro de corregir NITs vamos a encontrar varias herramientas que nos van a permitir estructurar los datos y la información de los terceros a los que les haga falta algún dato. Por ejemplo, tenemos algunos terceros a los que les falta el código del departamento o municipio. Estos los podemos, por ejemplo, seleccionar. Observen que yo puedo hacer selecciones acá como si estuviese trabajando en Excel, simplemente con control y el clic del mouse. Yo los puedo seleccionar todos a los que les falte y que cumplan con la condición de ser, por ejemplo, del mismo municipio. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente me vengo por la opción de corregir. Una vez que ya los tengo seleccionados, me vengo por la opción de corregir y le indico qué campo es el que deseo corregir. Por ejemplo, vamos a corregir el código del departamento y municipio. Yo vengo, selecciono el municipio que es igual para todos esos que seleccioné. Por ejemplo, digamos que son de Alejandría o de Río Negro. Vamos a buscar, por ejemplo, Río Negro acá. Entonces yo vengo, selecciono el código de municipio y le digo al sistema que los cambie. Con esto el sistema a todos esos terceros que yo seleccioné y que les dije que me les asignara ese tercero o ese código de departamento y municipio de Río Negro, pues a todos esos viene y les coloca Río Negro. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el tipo de persona. Si tenemos, por ejemplo, terceros a los que les falta el tipo de persona, podemos venir también, ubicarlos, seleccionarlos, por ejemplo. Yo puedo venir, selecciono esos terceros a los que les falta el tipo de persona, por ejemplo, este y este, todos estos, por ejemplo, cumplen con la condición de que son empresas. Entonces yo vengo, los selecciono, vengo a la opción de corregir, y observemos, por ejemplo, que a este le falta también la clase de documento. Entonces yo vengo, le digo corregir y de una vez les voy a hacer las dos correcciones. Les voy a colocar, por ejemplo, el tipo de documento, que es NIT, y les voy a colocar el tipo de persona. De una vez es una persona jurídica. Ya tengo las dos opciones seleccionadas, tipo de documento y tipo de persona. ¿Y qué vamos a hacer? Le indicamos al sistema que nos realice el cambio. ¿Qué hace el sistema? Le realiza el cambio a todos esos terceros de una vez. Lo que nos va a ayudar mucho a ahorrar tiempo en el proceso de organizar la información de los terceros. Otra opción que podemos utilizar dentro de corregir es que podemos corregir el código del país, el tipo de persona, los códigos de departamento y municipio y los tipos de documento, y se pueden corregir uno a uno o se puede hacer en bloque para todos los terceros que tengamos. Vamos a corregir, por ejemplo, estos otros que tenemos acá. Este y este. Le vamos a cambiar, por ejemplo, el código del departamento. Vamos a decir, por ejemplo, que pertenecen a Medellín 05001 y le indicamos al sistema que realice el cambio. Con esto entonces ya todos esos nos quedaron asignados a Antioquia, Medellín. Dentro de la herramienta de corregir NITs, yo puedo también tener la posibilidad de usar este tipo de filtros, por ejemplo, de personas naturales, para ver todas las personas naturales que tenemos dentro de la empresa y hacerle correcciones, por ejemplo, al código del departamento, bueno, las correcciones que se requieran. Por ejemplo, a este señor que le falta la dirección, yo de una vez le puedo dar doble clic al tercero y el sistema me abre la ventana donde están los NITs. Yo puedo venir, por ejemplo, a corregirle la dirección. Digamos que viene en la carrera 45, número 5464. Listo, grabamos la información y ya nos podemos salir de ahí. Entonces, así puedo hacer yo, por ejemplo, las correcciones de personas naturales, por ejemplo, de las direcciones o de datos pues que les falten y se los pueda yo agregar en de a uno o de uno en uno mejor, porque no se pueden pues cambiar a todos en bloque, como por ejemplo sucede con el departamento, con la ciudad, con el país.
Bueno, ¿qué más filtros podemos utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, el filtro de la persona natural, o sea, las personas naturales que tienen dos palabras en el nombre. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema me va a filtrar las personas que tienen solamente dos palabras en el nombre para poder revisar si a alguna de ellas le falta la distribución y poder hacer el proceso de la distribución. Observen que acá las tenemos ya todas perfectamente distribuidas. Podemos, por ejemplo, borrar este filtro y buscar, por ejemplo, las personas naturales que tienen tres palabras en el nombre. Entonces, miremos, por ejemplo, está Rendón Oscar Mauricio, está, por ejemplo, Velázquez Juan Felipe, está, por ejemplo, Cardona Jesús Alberto, está, por ejemplo, Carmona John Fernando. Todos estos, ¿qué característica tienen? Que tienen tres palabras en el nombre y que en ese momento no los tenemos distribuidos. ¿Qué podemos hacer? Los podemos seleccionar y observen que en la parte superior se me activan estas opciones para indicarle cómo está el nombre. En este momento, ¿cómo está? Está apellidos y nombres. Entonces podemos buscar, por ejemplo, este dice que es nombre 1, apellido 2, no están digitados así. Este, por ejemplo, dice que es nombre 1, nombre 2, apellidos, tampoco están digitados así. Este dice, por ejemplo, que es apellido 1, apellido 2, nombres, tampoco está digitado así porque estos tienen de característica que solo tienen un apellido. Si miramos, por ejemplo, este dice que es apellido 1, nombre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que lo seleccionamos, presionamos clic en este botón y el sistema nos hace la distribución del nombre de acuerdo a esa característica que tiene en todos ellos. De la misma forma podemos, por ejemplo, organizar las personas naturales que tienen 4 palabras en el nombre. Todos estos, por ejemplo, tienen 4 palabras en el nombre, podemos hacer exactamente lo mismo. Los podemos seleccionar y les podemos hacer el cambio de acuerdo a cómo tengan distribuido el nombre. Si tienen nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, o si tienen apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2. Entonces todos estos filtros los podemos usar para hacer una corrección más rápida de la información de los terceros. Podemos, por ejemplo, ver los NITs que son menores a 800 millones, entonces podemos ver todos los NITs que son menores a ese valor, o podemos ver todos los NITs que son mayores a 800 millones. Acá tenemos, por ejemplo, todos estos. Este filtro pues también nos permite revisar la información de los NITs que esté correcta, que no se tenga, por ejemplo, un mal tipo de persona o un mal tipo o clase de persona asignado a un NIT, por ejemplo, que es una persona natural, o asignado a una persona natural que es un NIT. Podemos ver, por ejemplo, los que no tienen el país asignado. En este caso, si miramos, por ejemplo, todos mis terceros ya tienen el país asignado. Podemos observar los que están sin departamento y sin municipio asignado. Ya todos tienen, por ejemplo, el departamento y municipio asignado. Vamos a borrar los filtros. Vamos a ver, por ejemplo, los que no tienen dígito de verificación. O vamos a ver, por ejemplo, los que tienen dígito de verificación. Entonces, con esta herramienta nosotros tenemos la posibilidad de hacer filtros de la información y poder realizar los cambios o las modificaciones de una forma mucho más rápida. La otra herramienta que podemos utilizar dentro de estas opciones para hacer la corrección de los NITs es, por ejemplo, la opción de filtrar por formato. Entonces, yo de una vez, luego de tener configurados mis formatos y haber extractado la información, puedo seleccionar uno de los formatos acá y ver los terceros que van dentro de ese formato. Por si a estos terceros les tengo que hacer alguna corrección. Por ejemplo, tenemos a este señor Guzmán Alejandro Antonio, lo podemos seleccionar de una vez y le podemos hacer pues las correcciones que se tengan para cada uno de ellos. Listo, entonces podemos hacer, por ejemplo, las respectivas correcciones. Vamos, por ejemplo, a corregir a este señor Guzmán Alejandro Antonio. Tiene 3 nombres, entonces lo podemos seleccionar. Le vamos a indicar al sistema que está distribuido de la siguiente manera, que tiene apellido y 2 nombres. Entonces buscamos, por ejemplo, aquí apellido 1, nombre 1, nombre 2. Le damos clic y el sistema viene y nos distribuye el nombre de acuerdo a esa característica especial que tiene. Con esta opción de limpiar filtros podemos limpiar nuevamente el filtro y podemos continuar organizando lo que le falte a los terceros que estamos informando en el formato 1001. Si finalizamos con esos, podemos, por ejemplo, seleccionar los terceros del formato 1003
Y en ese caso el sistema me trae la información y podemos comenzar a organizarle los datos. Por ejemplo, a la empresa distribuidora El Mariachi le falta la dirección y sabemos que la tenemos que informar, entonces presionamos doble clic sobre esa empresa distribuidora El Mariachi, podemos venir a colocarle la dirección, digamos que trabaja en la calle o en el kilómetro 32 vía Medellín-Bogotá. Bien, no, eso es autopista. Autopista Medellín-Bogotá. De una vez, si tenemos algún otro dato para colocarle, se lo podemos colocar. Es un NIT en este caso. Y podemos proceder a ¿qué? A grabar los datos de ese tercero. Una vez que ya lo tenemos grabado, entonces nos podemos salir de ahí y continuar organizando el resto. En este momento no me lo muestra porque lo acabamos de grabar. Tendríamos que actualizar la página para poder que el sistema nos muestre los datos. O sea, simplemente volver a cargar la página donde estamos. Para eso podemos presionar F5 o volver a darle Enter en el título y volvemos a entrar. A la misma herramienta donde estábamos para poder que nos muestre ya corregido, por ejemplo, a ese tercero que estábamos organizando del formato 1003. Ya nos aparece, por ejemplo, para la distribuidora El Mariachi, pues su respectiva dirección. Y así podemos continuar organizando lo que les falte a estos terceros de acuerdo al formato que seleccionemos. Por ejemplo, el formato 1006. Entonces acá nos van a aparecer todos los terceros que van a salir informados en el formato 1006. Si observamos, por ejemplo, en este 1006 tenemos esta empresa que se llama La Gran Despensa. Observen que le falta el tipo de persona, le falta el tipo o la clase de documento. De una vez podemos entrar a hacer la corrección. Entonces le podemos decir que el tipo de persona, que es una persona jurídica, le podemos decir de una vez que el tipo de documento es NIT y podemos proceder a cambiar los datos de ese tercero para que ya nos quede entonces organizada la información. Bueno, entonces se puede filtrar por terceros. A este filtro de los conceptos, por ejemplo, o mejor a este filtro de los formatos, también le podemos aplicar los demás filtros. Entonces yo puedo tener filtrados estos y venir a aplicar cualquier filtro de estos y me quedan ambos filtros aplicados a la información. Dentro de la información que estamos observando, vamos a verla toda nuevamente, seleccionando acá la opción de todos, vuelve y nos muestra todos los terceros. Observen que hay algunos que tenemos resaltados con un color verde. Estos que tenemos resaltados con color verde significa que el dígito de verificación que aparece ahí está erróneo o está mal, o sea que ese no es el dígito de verificación de ese NIT. En información exógena tenemos la ventaja de que el sistema quita los dígitos de verificación para casi todos los formatos y presenta la información sin el dígito de verificación, pero de todas formas es importante ir revisando eso y haciendo las correcciones respectivas. La otra opción que tenemos acá es la posibilidad de ver los NITs que tenemos repetidos. Esta opción de consultar los NITs que tenemos repetidos nos va a permitir ver cuántas veces tenemos un mismo NIT dentro de la empresa, pero con la variación del dígito de verificación. Por ejemplo, si miramos este, tenemos creado a Campuzano Juan Manuel con una rayita y sin rayita. Tenemos, por ejemplo, observen, este caso tenemos, por ejemplo, Otálvaro Herminio de Jesús con esta identificación y con esta identificación, con la misma identificación de Otálvaro Herminio de Jesús, pero con una rayita 1 y se llama Perea Rosana. Entonces, observen que todos estos son errores que se han ido cometiendo cuando se llenan los datos dentro de la empresa. Tenemos, por ejemplo, distribuidora Monteverde, entonces observen, lo tenemos con este NIT, con el NIT raya 1, es la misma distribuidora Monteverde, pero tenemos por acá Carnes Especiales Franco con el mismo NIT, pero con otro dígito de verificación. Todo eso son cosas que ya hay que ir revisando dentro de la contabilidad para poder identificar qué está sucediendo con los datos. Si miramos, por ejemplo, este lo tenemos repetido 9 veces. Lo tenemos sin dígito y todos estos con dígito de verificación. Se llama almacenes Existo y se ve que tienen varias sucursales. Entonces, todos estos son datos ya que podemos ir revisando dentro de la aplicación para tener pues como unos datos certeros de las personas que vamos a informar dentro de información exógena. Tenemos una posibilidad con esa corrección de NITs, una herramienta que tiene la aplicación. La podemos encontrar ingresando por administración y configuración, por configuración administrativa, dentro de la opción de configuración empresas.
En esta opción de la configuración de empresas, en esta herramienta o en esta pestaña que se llama utilidades, tenemos una opción que se llama buscar y reemplazar NIDs. Esta opción de buscar y reemplazar NIDs nos van a permitir hacer las correcciones de los NIDs dentro de la aplicación. Podemos digitar el NID que está malo, digitar el NID bueno, indicarle en qué año deseamos hacer la corrección. Si usted va a hacer la misma corrección en otro año, pues luego de que termine selecciona el año siguiente y vuelve y realiza el proceso. Y así sucesivamente. Por decir algo, nosotros vamos a corregir uno de estos NIDs que tenemos malos. Por ejemplo, vamos a corregir este NID de Campuzano Juan Manuel, que lo tenemos erróneo, lo tenemos allá con una rayita, observen. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarlo, podemos venir acá a la herramienta, le vamos a decir que vamos a hacer el cambio en el año 2018, lo digitamos y luego lo digitamos, por ejemplo, sin la rayita, si el correcto es que esté así sin la rayita. ¿Qué le estamos diciendo? Que tenemos este NID y que lo queremos cambiar por este otro. ¿Qué hacemos para que el sistema nos realice el cambio? Simplemente presionamos clic en la opción de realizar el proceso. Nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí. Como este proceso se realiza año por año, si lo queremos cambiar también en el año 2019, pues de una vez seleccionamos el año 2019 y le decimos nuevamente que realice el proceso. Le decimos que sí. Y dentro de esta herramienta de buscar y reemplazar, por ejemplo, NIDs, tenemos también la posibilidad de deshacer el proceso. Por ejemplo, si nosotros hicimos alguna de estas correcciones, yo por ejemplo puedo coger estas correcciones que haya hecho, marcarlas e indicarle al sistema que me deshaga el proceso. Deshacer el proceso es que vuelve y me coloca el NID como lo tenía antes de haber realizado el cambio. Por eso nos guarda pues el histórico de los cambios que se han realizado dentro de la aplicación. Esta herramienta de buscar y reemplazar NIDs, muy útil para este tipo de casos en los cuales tenemos problemas con los NIDs, tanto en dígitos de verificación como en identificación de los mismos terceros, porque nos va a permitir hacer todo ese tipo de modificaciones o de cambios. Esta tabla se puede imprimir, pues la consulta que tengamos se puede imprimir para tenerla pues en la pantalla o en papel si se desea. Y tenemos la posibilidad de importar los NIDs desde el prevalidador de la DIAN que se hayan corregido, como ya lo observamos en la primera parte de este video de la corrección de los terceros. Todas estas herramientas están diseñadas para que para usted sea mucho más fácil hacer la corrección de los terceros. La otra opción que tiene es que también los puede filtrar por el nombre. De acuerdo a la letra del nombre, los puede ir a revisar todos e ir haciendo las respectivas modificaciones o correcciones que requiera con esos nombres o con esos terceros mejor que le van a salir informados dentro de medios magnéticos o dentro de la información exógena tributaria del año que vaya a presentar a la DIAN. Esta es una herramienta entonces para que usted de una forma rápida y sencilla desde la aplicación realice la modificación o la organización de los datos de sus terceros. Debe tener muy en cuenta que si usted realiza las modificaciones desde esta herramienta de corregir los datos de los NIDs, pues luego de hacerlo tiene que volver a la opción de configurar rangos y volver a extractar la información. ¿Para qué? Para que el sistema ya le lleve los cambios de las modificaciones que se hicieron. Ya usted puede volver a extractar los datos y luego volver desde información final extractada a descargar los datos ya de nuevo al prevalidador tributario de la DIAN. Esta entonces es la herramienta que podemos utilizar para realizar la corrección de la información de los terceros que vamos a presentar informados a la DIAN.